Bueno, bienvenidos al taller de la chacra Bragado Chivilcoy. Brevemente les quería comentar de qué se trata Sistema Chacras, que es una metodología, un sistema de trabajo integrado para el desarrollo de tecnologías sustentables, siempre apuntando a un ambiente y sistema de producción definidos en una misma región. Para la formación también de recursos humanos y la transferencia de las tecnologías generadas a los usuarios de las mismas, que son los productores que demandan esta... Disculpen que no estaba puesta la diapo. Que demandan la tecnología. Para llevar adelante el desarrollo, este sistema cuenta con una estructura básica en la que, en primer lugar y como un actor principal, está el productor o grupo de productores, que en este caso va a estar representado por Graciela Berla, de parte de ese grupo de productores. Después, como motor de la chacra, está el gerente técnico de desarrollo, quien es el encargado de planificar las líneas de desarrollo y ejecutarlas y presentar los resultados de las mismas, que aprovecho a presentarlo, va a ser el doctor Ignacio Alzueta. Ignacio es ingeniero agrónomo egresado de la UBA, donde también realizó su especialización en producción de granos y su doctorado. Y la última pata de la estructura que tenemos en las chacras es una mesa de expertos, que son técnicos de INTA, facultades o asesores privados que nos dan una mano en lo que es el diseño de las líneas de ensayo, análisis de resultados y guiarnos un poco sobre todo en la parte metodológica o científica en lo que estamos trabajando. Y a esto se le suma una estructura de coordinación de parte de APRESID para que el proyecto se cumpla en tiempo y forma. La estructura de la charla va a ser, brevemente Graciela nos va a comentar en 2 minutos desde la visión del productor por qué se han decidido incluir dentro del programa Sistema Chacras como grupo de productores. Luego Nacho nos va a comentar una de las líneas de trabajo en la que se está trabajando, básicamente en soja, encontrar un poco de respuestas a por qué no estamos llegando a los cuáles son los rendimientos alcanzables y por qué no estamos llegando a los mismos. Y finalmente Fernando Salvagiotti, en representación de la mesa de expertos, nos va a dar una visión de los aspectos técnicos destacados a tener en cuenta a la hora de hablar de brechas productivas en el cultivo de soja. Les pido después, esto durará unos 15 a 20 minutos, luego van a estar el espacio de preguntas. Les pido por favor que levanten la mano, así les alcanzamos el micrófono. Se recuerda también que no se puede fumar y que por favor silencien los celulares durante la presentación. Así que bueno, Graciela, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Berla, soy miembro de la regional Bragado Chivilcoy. En realidad se llama Bragado Chivilcoy, pero abarca 16, la componen 16 miembros y abarcamos partido de General Viamonte, Bragado, Alberti, Chivilcoy y parte de Chacabuco. La regional hace 5 años que está funcionando y hace más o menos 2 años y medio, gracias a las experiencias en distintos ensayos que fuimos realizando en la regional, decidimos que necesitábamos encontrar respuestas concretas y con rigor científico. Entonces nos pareció que integrarnos a un sistema chacra era lo ideal, fundamentalmente para que todo el conocimiento empírico que teníamos en los distintos establecimientos los pudiéramos juntar al conocimiento científico, que en definitiva es lo que queremos, resultados concretos y buenos. En la chacra, en este momento la conformamos 12 miembros de la regional e incluso más o menos 5 o 6 integrantes conformamos la mesa técnico-administrativa, que es la que sirve de apoyo al abanderado del grupo del equipo, que es Ignacio,
y conjuntamente con él tratamos de ir coordinando todo lo que es la parte experimental para que en tiempo y forma podamos lograr los objetivos. Bueno, esto es toda mi presentación, lo dejo a Nacho. Perfecto, ¿ahí se escucha bien? Voy a avanzar un poco la presentación. Muchas gracias a Andy, a Graciela y a todos ustedes por venir. La idea hoy es contarles una pequeña parte de lo que estamos trabajando en la chacra de Bragado Chivilcoy. Como dijo Graciela, el grupo de los miembros que conforman la chacra hace un tiempo empezaron a hacer algunas preguntas y que están resumidas básicamente en esas tres que tenemos ahí. Empezaron a notar que muchos de los ensayos que ellos hacían por la regional o por algunos convenios con empresas, notaban que los rindes que alcanzaban esos ensayos podían estaban más bien muy por encima de la media de los lotes de producción que tenían. Entonces a esa diferencia que se la denomina brecha, que todos ustedes conocen, la idea era tratar de identificar cuánto era esa brecha. También se preguntaban si era similar entre los ambientes, a qué causas eran las que generaban esa brecha, y como son miembros de APRESID siempre tienen el suelo y en la cabeza, y de las primeras cosas que pensaron son cuestiones que tienen que ver con limitantes físicas, químicas que puede haber en el suelo, y por supuesto criterios de manejo. Les pido un poco perdón por la voz, pero tuve un evento anoche que me hizo gritar demasiado. Para los amigos de Gallardo sabrán comprender. Un poco para situarlos, ¿dónde estamos trabajando? Estamos en este corredor que está entre la ruta 5 y 7, como les explicó Graciela, vamos desde ambientes en la zona de Rawson, que es sur de Chacabuco, hasta General Viamonte. Los puntitos que les marcamos ahí son algunos de los sitios experimentales que estamos actualmente llevando a cabo, pero para el análisis de hoy, un poco lo que queríamos encontrar, un poco, bueno, lo que les venía comentando, cuántos son los rindes máximos que podríamos alcanzar y cuáles los que estamos logrando. Para que tengan una idea, ahí les puse lo que es la producción media de los partidos de Alberti, Bragado y Chivilcoy y Chacabuco. Desde el año 90 a la actualidad se ve que ha habido una fuerte tendencia a incrementarlos, principalmente apoyado por adopción de nueva genética, nuevos criterios de manejo, se han ido adaptando las variedades, se fueron cambiando los grupos de madurez que se utilizaban en el tiempo y se obtuvo una ganancia que rondó alrededor de los 80 kilogramos por hectárea por año. Sacando, bueno, por ahí un año muy dramático que muchos deben recordar, que fue el 2008-9, donde los rindes realmente fueron mucho más bajos de lo que se venía logrando. Nosotros puntualmente para el análisis que vamos a hacer, vamos a estar tomando aproximadamente los últimos 7 años. Un poco a manera de resumen, ¿por qué tomamos estos últimos 7 años y no tomamos toda esa serie histórica de datos que podemos llegar a lograr? Es que estos cambios que les comenté, que se van cambiando las variedades que se utilizan, los grupos de madurez y diferentes criterios de fertilización o nuevos criterios de fertilización, de manejo de la densidad, del espaciamiento, todo eso puede ensuciarnos un poco el análisis si ponemos datos que están generados hace mucho tiempo. En la bibliografía internacional hay algunos métodos que sugieren en donde más o menos se estabiliza la variación de los datos que tenemos y que no sean muy antiguos, es una cantidad que es la indicada más o menos para analizar la brecha. En nuestro caso hicimos ese análisis con Andrés y nos dijo que más o menos entre 6 y 7 años era un periodo de tiempo que nos podía permitir caracterizar muy bien lo que actualmente está pasando. En esta figura que tengo ahí, no sé, perdí, me parece el puntero, no, acá está. Pueden ver en la línea azul el promedio de los partidos que les mostraba anteriormente desde el 2007-2008 a la actualidad y la productividad que tuvieron los miembros de la chacra en los últimos 7 años. Como ven, al principio la cosa parecía que iba bastante bien, que los productores estaban por encima de la media, estaban entre unos 200 a 500 kilos de acuerdo del año, pero en los últimos 2 años hemos visto que lamentablemente o nos asemejamos o estamos por debajo de la media del partido. Después vamos a tratar de ir respondiendo a alguna de estas dudas, por qué es que ha pasado esto.
Ahora, la primera pregunta es cómo estimar la brecha, y para eso hay muchísimos métodos, pero yo les quería contar principalmente 3 que son los que más se utilizan comúnmente. El primero es a través de modelos de simulación agronómica, como pueden ser DISA, DAPSIN, ese tipo de sistemas de simulación de cultivos que van día a día calculando cuánto crece un cultivo, cómo se desarrolla y cómo genera un rendimiento. De eso ya hay trabajos muy interesantes hechos en Argentina, principalmente por el grupo que lidera Juan Pablo Monzón con Fernando Andrade en la Universidad de Mar del Plata. Con el apoyo, bueno, acá veo algunos que está Jorge por ahí, Mercado, que también está involucrado en el proyecto. Es un proyecto global en el cual se está tratando de caracterizar la potencialidad de diferentes cultivos en todo el mundo. Esto generalmente se hace con modelos de simulación, como les dije, nos permite calcular un rendimiento potencial sin ningún tipo de limitación de agua o nutrientes, un rendimiento alcanzable en situación de secano, que es el que a nosotros nos interesa porque es el grueso de nuestra producción, está en secano. Y en este trabajo caracterizaron el promedio de los rendimientos alcanzables por los productores con una información muy similar a la que vimos antes, como el promedio de un partido, de una región en cuanto a los años. Entonces nosotros queríamos afinar sobre todo un poquito esta parte con información propia para ver dónde estábamos y qué tan lejos estábamos de la brecha. Otra de las maneras de intentar estimar la brecha es a través de ensayos. Un ejemplo que les traigo acá, algo que estamos desarrollando también, al mismo tiempo con el grupo, un ejemplo para soja de segunda, es manejar cultivos en lo que llamamos una tecnología media de los productores contra una que yo creo que mal llamamos alta tecnología, pero resume bastante bien lo que hacemos, que es tratar de cubrir todos los requerimientos nutricionales, maximizar la protección del cultivo, elegir los materiales que creemos que sean elite y utilizar las mejores fechas de siembra que creemos y comparar esas situaciones. Y un ejemplo que tenemos de este último año, hace poco que cosechamos, por ejemplo, una soja de segunda con los 2 manejos, tenemos alrededor de 700 kilos de diferencia entre uno y otro. Esto nos podríamos suponer que este es el potencial que podríamos alcanzar para esa soja de segunda y el promedio que estamos. O sea que por el manejo que estamos realizando, potencialmente estaríamos perdiendo 700 kilos. Pero hay una tercera forma de hacerlo, y es un poco lo que les voy a presentar hoy, que es determinar cuál es la brecha a partir de datos de lotes de producción. Para eso el primer paso que tuvimos que hacer, y que no es nada fácil, es recopilar información de todas las empresas que están involucradas en el proyecto y de empresas que no están directamente involucradas, pero a través de asesores que sí forman parte también que nos aportaron. En esa base de datos pedimos cosas, bueno, obviamente de rendimiento, tratar de caracterizar cada uno de los lotes, cuáles fueron su cultivo antecesor, las fechas de siembra, los grupos de madurez. Tratamos de recopilar la mayor cantidad de información posible acerca de la historia de esos lotes durante los últimos 7 años, como le decía. Y lo que hacemos, voy a tratar de no mostrarle muchas curvas de este tipo, pero es ordenar esos datos de mayor a menor y le asignamos una probabilidad a cada uno. Entonces podemos definir ahí lo que sería el máximo rinde que podemos alcanzar. Nosotros tomamos arbitrariamente, y es algo que se utiliza bastante en la literatura internacional, un 95%. No utilizamos el valor máximo que tenemos en los lotes de producción, solamente para tratar de asegurarnos por si hubo algún error en la carga de la información, o qué sé yo, puede haber sido un lote que tenía muy poca superficie y que nos dé un caso que es fuera de lo común, algo extraordinario, digamos. Y por otro lado caracterizamos la probabilidad del 50%, que es el rinde, lo definimos como el rinde medio que tenemos en los productores. Por lo tanto, la diferencia entre esas dos situaciones es la brecha productiva, lo que vamos a llamar a partir de ahora la brecha productiva. Para nuestra región, para estos últimos 7 años, cuando ordenamos todos los datos, fíjense que nuestro rinde máximo alcanzable es alrededor de los 5.000 kilos, cuando el promedio está en los 3.600, 700 kilos aproximadamente. Por lo tanto, nuestra brecha media para todos estos años fue de 1.400 kilos. Ahora bien, otra forma de verlo, un poco más agradable o más atractiva, digamos, sería ver, bueno, entonces si tenemos esos 5.000 kilos, nuestro rinde medio, ¿cuánto es? Es aproximadamente el 73% en estos casos de lo que podríamos lograr. Esto no quiere decir que tenemos una brecha del 27%, que es lo que marco ahí directamente. En la literatura se dice que si uno este valor del rinde medio alcanza aproximadamente entre alrededor de un 85% del máximo, podríamos estar muy tranquilos que las cosas las estamos haciendo relativamente bien. Entonces,
no directamente un 27%, pero sí pudimos identificar que alrededor, depende del nivel de exigencia que nos pongamos, por lo menos tenemos una mejora potencial en nuestros rindes de entre el 10 al 25%, ¿no? De acuerdo a lo que aspiremos. Ahora bien, la otra pregunta era cuáles eran las causas de esa brecha, y para eso con esa base de datos tratamos de identificar algo que hoy, por ejemplo, mostró Rodrigo Iglesias, que creo que andaba por ahí, en una charla más temprano, algo que pasa en casi todos los análisis de este tipo de bases. Alrededor del 70% de la variabilidad de nuestro rendimiento está dado por lo que es o la campaña, ya sea, o el ambiente. Y el ambiente en este caso principalmente son cuestiones de diferencias edáficas. Después les voy a detallar un poquito más la cosa. Contra esto mucho no podemos hacer, digamos, en cuanto al tipo de suelo. Si estamos haciendo arrendamiento, uno podría ser un poco más exigente en qué tipo de campo alquilar o no. Mucho más que eso no puede manejar. Luego todo lo que tiene que ver con la campaña, precipitaciones, radiaciones y demás, es algo que es difícil que lo manejemos, solamente con un poco tal vez con la fecha de siembra. Después, bueno, algunas de las cosas que también hoy temprano en otra charla contó José Luis Rotundo, vuelvo para atrás, y que Rodrigo también reafirmó hoy, buena parte de lo que podemos, de las cosas que nos explican la variación son las fechas de siembra, por ejemplo, como también los grupos de madurez que andan por ahí, cuál es nuestro cultivo antecesor, y fíjense que acá tenemos un análisis acerca del fósforo que a mí me sorprendió mucho cuando me dio eso, pero después cuando me puse a pensar un poquito no me sorprende que sea tampoco lo que explica, porque la manera en la que lo pudimos determinar, después se lo voy a contar en detalle, hace que lo que explica el fósforo que estamos utilizando sea poco. Pero bueno, esas son las principales causas entonces que generan la variabilidad de rendimiento que estamos teniendo en la chacra. La idea es ir contándole de a poco un poco cada una de esas causas, cómo va variando en el tiempo. Esto lo que tienen es desde 2007 a la actualidad cómo fue el porcentaje sobre el máximo alcanzable de nuestros lotes, y fíjense que la mayoría de los puntos está entre el 70 y el 80%, sacando el año 2008-2009, donde la brecha fue grandísima, casi mayor al 50% por lo menos. Eso, y si observamos algunos años como pueden ser acá 2011-12 y 12-13, y lo relacionamos con la potencialidad de ese año, midiéndolo como el rinde medio que hubo o el potencial de cada uno, vemos que claramente nuestra brecha tiene una tendencia a disminuir o a incrementarse, si vamos en este sentido, cuando los años son peores. ¿Eso por qué? Porque esos años tenemos que tener mucho más cuidado con el manejo, tenemos que ser más atentos, tenemos que pensar más en la estrategia que vamos a hacer en cada lote. Ahora bien, un poco eso por el lado de la campaña. Por el lado del ambiente, estuvimos analizando un poco la zona y lo que discriminamos fueron 5 ambientes principalmente, donde fuimos agrupando de acuerdo a la capacidad de uso y la textura que tenía en ese suelo cada uno de ellos. Primero agrupamos ese ambiente 1 que defino, que son argidoles con capacidad de uso muy buenas, de 1 o 2, apludoles típicos, después apludoles cénticos, donde ya empieza a haber limitaciones hídricas, principalmente apludoles taptoárgicos que están limitados en profundidad, en la capacidad de almacenaje que tienen de agua principalmente, y todo un grupo, el último grupo, el grupo 5, que tiene que ver con suelos de capacidades de uso muy alta, o sea, en realidad de poca productividad, y que generalmente son suelos nátricos, que tienen algún tipo de presencia nátrica en el ambiente. Cuando los agrupamos, lo primero que observamos fue que podíamos diferenciar en promedio 2 grandes ambientes, uno de un alto potencial, por denominarlo de alguna manera, y otro de un potencial medio. Si bien estos muchas veces en los peores años tienden a diferenciarse, para seguir con el análisis solamente dividimos en esos 2 grupos. Y ahí empezamos a analizar, y lo primero que observamos fue que tanto en los ambientes de medio como alto potencial teníamos diferencias de unos 700 kilos por hectárea, por lo menos, que estábamos teniendo, y que los ambientes de medio potencial, la brecha era mayor que en los de alto potencial, o sea que de alguna manera ya teníamos un primer resultado. Estamos manejando, es una expresión, o sea, podríamos decir que manejamos peor los ambientes de medio potencial que los de alto potencial.
Parece que cuando el ambiente es bueno, que algo como la última campaña, nos borra muchas de las macanas que podemos estar haciendo de manejo. Ahora bien, aparte de esos ambientes, como pueden ver ahí, los ambientes de alto potencial son mucho más estables que estos otros de mediano potencial. Sobre todo, fíjense, los pluriadolescénticos, el coeficiente de variación de todos los años que teníamos era casi el doble que en los ambientes de alto potencial. Ahora bien, a partir de ahora, la mayoría de las cosas se las voy a estar mostrando diferenciado por esos dos ambientes, por esos ambientes de medio y alto potencial. Y lo primero que observamos fue ver qué antecesor tenían esos cultivos. Y en ambos casos observamos que podíamos estar, si tomamos como referencia tener un cultivo de maíz como antecesor, entre 300 a 700 kilos, dependiendo del ambiente, contra tener como antecesor una soja de primera o un doble cultivo que ahí aparece. Por ahí vamos a centrarnos un poco más en soja de primera. Y esto a la vez, piensen que de todos nuestros lotes, que eran 1.400 más o menos en total los casos que llegamos a analizar, no 1.400 lotes, sino 1.400 casos, serían alrededor de 500, 600 lotes seguramente que teníamos datos. Lo que pudimos observar, es que más o menos el 40% de esos lotes venía de soja de primera y el otro 60% venía la mayor parte de maíz, por suerte, y otra parte de doble cultivo. Eso quiere decir que dentro de todo, los productores de Apresid de esta chacra, comparado con la media, en general estaban haciendo menos monocultura de soja, pero había un buen número de monocultura. ¿No? Tener un 40% de lotes con antecesores es algo a prestar atención. Entonces, buena parte de nuestra brecha puede venir por ese lado también, de cómo estamos manejando nuestras rotaciones. Esto no es claro las rotaciones que había, pero sí nos da una idea más o menos de cómo podrían ser. Ahora bien, pasando a algo de fecha de siembra, y acá seguramente lo voy a citar bastante a Rodrigo Iglesias, que andaba por ahí, que habló muy clarito de esto y temprano. Cuando diferenciamos en lotes de alto y medio potencial, lo que observamos, bueno, en ambos casos lo que observamos es que en las fechas bien tempranas se optimiza nuestra producción y a medida que pasamos en alguna fecha que está entre principios de noviembre en los ambientes de medio potencial o a mediados de noviembre en los de alto, empezamos a perder rendimiento. ¿Está? Y no aparece lo que quería mostrar. Ah, sí, perdón. Y aparte de eso, fíjense que la variabilidad que hay, tanto en este grupito de las fechas que podemos decir óptimas o donde maximizamos la producción, a lo mismo que esto, tiende a ser o similar o hasta menor que en los ambientes de fechas más tardías. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, por sembrar tarde estamos perdiendo potencial y además no le estamos agregando estabilidad al sistema, como por ahí uno podría pensar en el caso de los maíces diferidos o tardíos. ¿Y cómo es la proporción de lotes que estamos haciendo en cada situación? En los ambientes de alto potencial, alrededor del 80% lo estamos haciendo en esas fechas que podríamos llamar óptimas, lo cual es alentador, o sea, estamos haciendo realmente un esfuerzo grande para hacerlo, pero en el caso de los lotes de medio potencial ya hay un 60% solamente lo estamos haciendo ahí, o sea que un 40% deberíamos tratar de hacer el esfuerzo de anticipar tal vez la fecha y ver si podemos aumentar la productividad. Podría ser una de las vías para intentar acortar esa brecha. Lo cierto es que cuando uno piensa en soja de primera y tiene fechas de siembra de segunda quincena de diciembre, 1 de enero, generalmente estos lotes aparecen porque han sido resembrados, porque han tenido algún inconveniente, ya sea anegamiento o alguna plaga que generó que hubo que sembrar estos lotes más tarde, o tan tarde, principalmente. Ahora bien, respecto a los grupos de madurez, y algo que los chicos de Don Mario explicaron hoy muy bien, también tenemos que pensar que tenemos que, de acuerdo a la fecha de siembra y el ambiente, tenemos que empezar a adecuar, a instalar muy bien nuestros grupos de madurez. Cuando observamos en los lotes de alto potencial, una de las cosas que podemos destacar es que los máximos rendimientos, que son lo que se logra por aquí, la verdad que entre grupos no hay grandes diferencias, ¿no? Pero sí que los grupos que van desde 3 largo a 4 corto y 4 medio, que son los que en buena parte se siembran en esos ambientes de alto potencial, fíjense que el 85% se siembra en esa fecha, tienen una variabilidad que
que es más que aceptable, digamos. O sea, podemos decir que con este tipo de grupo podemos alcanzar altos rindes y con una variabilidad bastante buena. En el caso de los grupos 3 medios, principalmente variedades tipo 3.5 por ahí, en realidad son muy pocos los casos que teníamos y si bien muestran un potencial mayor, en algunos de los años tenían casos bastante extremos que tuvieron inconvenientes. Ahora, cuando vamos a las situaciones, bueno, aparte se quedó fuera, me parece ahí, ¿no? De medio potencial vemos que, al contrario de esto, a medida que alargamos la variedad, generalmente vamos ganando en potencial de rinde, en los rindes medios también, y también vamos ganando en disminuir la variabilidad. Y fíjense que solamente el 45% de nuestros lotes de medio potencial están sembrados con variedades de 4 medio a 4 largo, 5. Eso quiere decir que, o por lo menos lo que intuyo yo, que lo podemos discutir después, es que no estamos cambiando mucho de variedad cuando nos vamos a otros ambientes. Y si esto además le sumo algo que no les voy a mostrar ahora por una cuestión de tiempo, pero cuando también nos atrasamos mucho en la fecha de siembra, tampoco estamos cambiando mucho de variedad. Deberíamos estar más atentos a eso. Si existe la posibilidad, tratar de hacerlo, porque podemos estar regalando unos cuantos kilos solamente por no cambiar la variedad. Ahora bien, ya para ir terminando, un poco lo que les adelantaba acerca del fósforo. El fósforo, como no tuvimos la posibilidad en la base de generar muy bien, de poder completar muy bien cuál era la disponibilidad inicial del fósforo, digamos el análisis del suelo, los ppm que teníamos al inicio, lo que sí pudimos discriminar fue la cantidad de fósforo que estamos aplicando, es esto, los kilos de fósforo que aplicamos, y más allá de la relación que puede haber con el rendimiento, es más una idea para ubicarnos, todo lo convertimos a kilos de fósforo porque hay diferentes fuentes, ya sea superfosfato triple, simple, monoamónico, diamónico. Lo que pueden ver es que alrededor del 97% de los lotes que teníamos, y en esta figura hay alrededor de 700 lotes, tiene dosis que son menores a 16 kilos de fósforo, lo que equivale a 70 kilos de MAP. Por el otro lado, ya fíjense que tenemos cuáles son los requerimientos de soja para generar 1 tonelada de grano. Si tenemos 16 acá, usemos el valor de 8, que es más fácil. Estamos fertilizando para generar solamente 2.000 kilos, que es toda esta parte, esta pequeña porción de datos que tenemos acá abajo. Todo esto significa que lo que estamos haciendo es extraer mucho fósforo y estamos reponiendo muy poco. Es alguno de los planteos que tal vez deberíamos, si queremos aspirar a por lo menos a cortar esa brecha en el largo plazo, empezar a tal vez utilizar criterios de reposición también. Por supuesto que hay que analizar cada lote en particular y demás, ¿no? Pero la idea era de mostrarles esto, era un poco explicarle por qué era eso que el fósforo en su momento nos da muy poca variabilidad. Nos explica muy poco de la variabilidad y tiene que ver un poco por la gran concentración, las dosis que estamos usando son muy bajas de fósforo. Entonces, bueno, para ir cerrando, lo que hoy hablamos, este esquema lo hemos mostrado varias veces, nos centramos en el rinde que podríamos llegar a alcanzar y al logrado. Nuestra brecha general está alrededor de los 1.400 kilos y hoy me sorprendió en la presentación de Rodrigo que también hablaban de valores muy similares, de alrededor de 1.300 kilos para también la región núcleo, o sea que con otra metodología que ellos están utilizando estamos llegando a conclusiones más o menos similares. Que tenemos ese 10 a 25% que les dije hoy de potencial ganancia de acuerdo a la exigencia que tengamos, pero que por lo menos un 10% podríamos mejorarlo. Y si hacemos un esfuerzo más grande, acortar un poco más la brecha. Y repasando de algunas de las cuestiones del ambiente, ya sabemos que si bien la brecha fue bastante estable entre años, igualmente observamos que en los peores años ambientales la brecha esa se incrementa, por lo cual debemos estar más atentos con las cuestiones de manejo. Que a grosso modo en nuestra región tenemos 2 megaambientes, por decirlo de alguna manera, uno de alto y otro de medio potencial abajo. Si bien obviamente no me basaría en eso para manejar por ambiente, sino que obviamente habría que ir cada lote particular qué tipo de manejo se puede aplicar, porque hoy vimos que hay, no sé, suelos nátricos, apludoles, hay muchos más ambientes, que tenemos que prestar mucha atención en los grupos de madurez por ambiente y por fecha de siembra también. Que las fechas de siembra temprana parecen que nos maximizan los rindes, tratar de ver si podemos generar más en ese momento, más allá después hay que evaluar con los riesgos de diversificación y demás. Y en cuanto a nutrientes pudimos observar solamente algo de fósforo, vimos que nos estamos fertilizando muy poco y creo que fue ayer en la charla que dio Juan Briet de la bolsa que mostró cómo venimos cayendo a nivel nacional en la cantidad de fósforo que venimos aplicando año a año. Y ellos mostraron datos que todavía son de, creo que de hace 1 o 2 años atrás.
cuando veamos los de la campaña última y los de esta campaña seguramente va a ser más alarmante, me imagino. Y bueno, después queda la duda mucho qué pasa con los micronutrientes, algo Fernando, que justo ahora le voy a ceder la palabra, ayer dio una linda presentación acerca de eso. Los micronutrientes en algunos casos realmente podrían llegar a aportar entre un 2 a 5% de incremento, es algo para seguir evaluando, se usa muy poco la verdad. Y el nitrógeno lo tengo ahí en signo de interrogación porque también los bajos contenidos de proteína que estamos obteniendo en nuestras hojas, sobre todo estos años de altos potenciales, a mí, por lo menos, que me formé estudiando el trigo y la calidad del trigo, me da mucho que pensar si realmente no nos estamos quedando corto con la fertilización nitrogenada que tiene, con el nitrógeno por simbiosis que absorbe las hojas. Si realmente no hay que empezar a... O sea, hay mucha gente que está empezando a trabajar y Fer seguro que va a poder comentar algo en fertilización, a ver qué cuestiones, qué respuestas puede llegar a haber, momentos y demás. Debe haber un mundo. Ahora sí que, Fernando, te tiro un... Te dejo de regalo algo para hablar. Y por supuesto otra cosa que a través de estas bases es muy difícil de analizar, pero bueno, para conseguir la información y después organizarla, que es todo lo que tiene que ver con factores reductores, cómo estamos manejando las malezas, las enfermedades y plagas, pero bueno, eso estamos tratando también de trabajar paralelamente. Por ejemplo, en la sección de póster hay un grupo de tesistas de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires que está trabajando en la tesis, en la chacra, haciendo sus tesis de grado, y censaron toda una serie de ensayos de rotaciones que tenemos con diferentes manejos, y la verdad que para hacer el primer año ya se están mostrando cosas muy interesantes entre cultivo de cobertura contra barbechos, químicos, no sé, lo que les he contado hoy de alta tecnología contra tecnología del productor, así que si quieren los invito a que pasen después, están acá a la salida nomás, están interesantes los resultados que están logrando. Así que bueno, muchas gracias por aguantarme la voz. Igual estoy muy contento de haber perdido la voz ayer, así que no hay problema. Los voy a dejar con Fernando, que seguramente nos va a comentar algo acerca de lo que estamos haciendo y más. Él nos está apoyando mucho en la chacra, así que puede hacer algunos comentarios acerca de lo que les acabo de contar. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que voy a hacer más bien un comentario acerca de cómo encararon el trabajo los chicos. Está bastante bien encarado en cuanto al uso de la información que hicieron para abordar el tema que tenían, que fue uno de los objetivos de la brecha de rendimiento. A mí me parece que se ha dado un muy buen uso a la base de datos, o sea, para poder abordar, que es muchas veces lo que muchas veces falta cuando uno quiere encontrar una solución con datos tan simples como un dato de lote. O sea, pero no un dato. Los datos que vos llegaste de las brechas de rendimiento, que son, digamos, a 25%, pero estamos casi en el límite de lo que sería un potencial de rendimiento. Con lo cual, en ese caso, el manejo fino es lo que va a evaluar. O sea, es una brecha global la que vos tenés, porque esa brecha incluye varios lotes, incluye los clase 4 con los clase 1. Con lo cual me parece que lo que habría que mejorar es el ajuste fino que pasa lote a lote, qué brecha tenés lote por lote, porque por ahí son los problemas particulares de cada lote los que tienen que abordar, tienen que abordar todo el grupo, perdón por personalizar, pero me parece que es diferente cuando vos tenés una brecha del 70%, en la cual empezás a hablar de nitrógeno, a hablar de la densidad. Yo creo que el manejo tecnológico hace que tengas que hacer el fine tune, el hilar fino para poder esto, y lote a lote. Yo creo que esa es la clave cuando vos tenés este tipo de brecha. Y más viendo la variabilidad del lote que tenés, parece que, igual que presentaste la fecha de siembra, los grupos, y pensar el ambiente en un conjunto, ¿no? El conjunto, ¿qué es? Lo que ya conocemos del suelo, la capacidad que tiene el suelo de enfrentar los nutrientes, de acumular agua, pero también pensemos que cuando nosotros hacemos fechas de siembra y hacemos densidades, generamos diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque al sembrar una época temprana, un cultivar determinado, hacemos que los recursos sean capturados más tempranamente, ¿no? Al acortar los surcos con un espaciamiento, pero son todas tecnologías de afinamiento. Pero pensemos que estamos creando ambiente. O sea, el ambiente es todo la conjugación del manejo que hacemos del cultivar más el lugar donde está implantado. Me parece que la caracterización de cada una de las situaciones, la caracterización edáfica, la capacidad que tenga el suelo, las profundidades, etcétera, son claves para poder hacer ese manejo fino, ¿no?
Con respecto a los nutrientes, bueno, ahí estuvimos charlando antes esta mañana un poco, pero acerca de cuál es el dato que usas, por ejemplo, por el fósforo como una limitante de producción, ¿no? O sea, él usó lo que tiene en la base de datos, evidentemente, que eran las dosis de fósforo, ¿viste? Pero evidentemente en esa gran nube de puntos que había acá de gran variabilidad, evidentemente debe haber ido lotes de alta concentración de fósforo o lotes de malos. Yo veía ahí unos que te rendían como 4.000 kilos sin aplicarle nada. Capaz que sean esos lotes que en realidad tenían una fertilidad fosfórica alta en su momento, no lo sé, me imagino, pero por ahí ese es un indicador clásico que uno podría llegar a empezar a evaluar para poder mejorar ese realmente, porque es probable que si vos ese 1% que quedaba en el análisis, se agrande un poquito más. Seguramente yo creo que sí. Igual que el efecto campaña, el efecto todo también se puede... Bueno, vos lo desglosaste bastante bien con la parte del manejo. Y después el otro comentario era sobre los micronutrientes y sobre el nitrógeno en la soja, ¿no? Yo creo que los micros, la idea de ayer, la charla de ayer que yo di, el que pudo ir, y que no debe estar grabada por ahí, era básicamente ver la magnitud que tiene, el impacto que tiene ese. Generalmente los impactos más grandes los tenemos sobre todas las otras prácticas de manejo, o sea, para generar diferencias grandes es la fecha de siembra, es el espaciamiento, es el elegir en el ambiente que corresponde la combinación de manejo, ¿no? Y después los micros van a ir aportando un poquito más, van a ir corrigiendo eso, a no ser que tengan una situación muy deficiente, que creo que no es en la situación de esta zona. O sea, yo ayer mostraba algunos umbrales, los cuales uno puede ir caracterizando para saber qué es lo que está pasando. Y con respecto al nitrógeno, eso que es un tema muy candente, muy caliente siempre, surgió ahora por la cuestión esta de la proteína, ¿no? Históricamente, cuando hacemos experimentos con fertilización nitrogenada en soja, nunca tenemos incrementos en el rendimiento. Y cuando vos empezás a explorar los experimentos que busquen fertilización asociado a proteínas, son muy pocos, porque en realidad... Vos decís el trigo, claro, el trigo se le da mucha bola porque el trigo, la proteína es central en lo que es la producción y la industrialización. En la producción sojera nunca se le dio mucha, desde el mejoramiento en adelante, o sea, nunca se le dio mucha importancia, o la importancia que tendría que tener al mejoramiento de la calidad proteica del grano. Nosotros tenemos unos experimentos, hay algunos incrementos con aplicaciones foliares, a veces sí, a veces no. El hecho de tener la fijación biológica te está jugando mucho la compensación que muchas veces hace. Alejandro Particari pues, mostró hoy los datos que nosotros tenemos a nivel nacional sobre fijación biológica, que te muestra que si bien tenemos un 60% que puede llegar a aportar, hay un rango amplio que tiene que ver mucho con el manejo también y con la elección, con la capacidad productiva del cultivo, básicamente. Pero es un tema a explorar, es un tema a investigar eso para mí, hacer redes de ensayo para poder ver qué pasa con la proteína de soja y la fertilización. Nosotros hicimos unos cálculos, estamos con José Rotundo, otro día haciendo unos cálculos acerca de cuánto necesitas vos de nitrógeno para incrementar un punto de proteína, y vos necesitas 12 kilos de nitrógeno, por ejemplo, para aumentar un punto de proteína. Bueno, hay que ver cómo se lo pones ese nitrógeno, qué fuente usás, en qué momento. Acuérdense que también para ponerlo se lo pone generalmente en las etapas reproductivas, cuando ya el cultivo está cubierto. O sea, no es una cuestión simple, no es fácil de resolver. Pero bueno, yo creo que el trabajo está bastante bien, yo creo que tiene una base de fundamento bastante fuerte como para empezar a trabajar lo de brechas. A lo mejor trabajar con modelos sería una instancia siguiente para poder tener una idea bien de lo que pasa lote a lote, porque me parece que lo que hay que ver ahora es lo que pasa lote a lote, ¿no? Porque esto fue un análisis global. Pero en general me parece que está bien encarado el tema, me parece que siente una base muy fuerte para poder generar líneas de trabajo, líneas de investigación, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, te invito a sentarte. Hola. Bueno, pasamos a las preguntas. Levanten la mano. Igual quería hacer un comentario, si puedo. Perdón. Respecto... ¿Me escuchan ahí? Si no me arrimo acá. No, respecto a lo que decía Fernando, hoy por cuestiones de tiempo no lo pudimos mostrar, pero una de las partes con las que sigue este análisis casualmente es eso. Identificar lotes en los cuales veamos que reiteradamente todos los años, por un motivo u otro, se diferencian en ser de alta o de baja productividad. Donde identificamos un grupo de lotes en cada uno de los ambientes de eso, empezar a trabajar en analizar las cuestiones, no sé, por ejemplo, físicas del suelo, químicas que tengan, y tratar de empezar a describir eso, qué historia de manejo tiene cada lote de eso, y ahí tratar de hacer ese ajuste fino que dice Fernando. Así que ahora,
Sí, quería preguntarles, no hicieron ningún comentario sobre el uso de fungicidas, si en los lotes que se acercan más a los 5.000 kilos hay uso o no de fungicidas. Puntualmente es algo que realmente en la base no hemos podido discriminar, que un poco es lo que puse al final en la interrogante, porque estamos terminando de ordenar información, no siempre tenemos información muy completa, pero en cuanto a los últimos años y más o menos el manejo general que se hace, se usan fungicidas. Sobre todo, no sé, por ahí Graciela les puede comentar, no sé, los últimos años Sí, el manejo que está realizando. la mayoría de los datos son de los Manuelitos y la negra, corregime Juan, pero ¿está Juan por ahí? Sí, anda por ahí. No lo veo. De la negra, y vos también, Julieta. Ya hace años que aplicamos 100% de aplicación de fungicida. Lo que no hemos podido caracterizar bien que es si la cantidad de veces que se aplica, las dosis, los productos. Estamos trabajando en eso, tratando de lograr detallar más finamente la base para que nos permita ver esas cosas más finitas. Pero sí, indudablemente, como dice Graciela, en la región, para alcanzar esos rindes que estamos alcanzando últimamente, necesitas una o dos aplicaciones por lo menos. Claro, siempre tratando de hacer un manejo integrado de monitoreo y con umbrales. Y muy poco, se trata de no, pero bueno, se trata de no quiere decir que en todos los casos sea así, seguro. ¿Se está estudiando en soja solamente o empezaron con otros cultivos también? No, el mismo análisis ya lo hicimos para trigo y tenemos la idea de tenerlo para fin de año para maíz también. Maíz también, bueno, tenemos el desafío de los maíces tempranos, tardíos y de segunda, empezar a entrar también en eso, y también lo tenemos para soja de segunda. Por cuestiones de tiempo tuvimos que ir abreviando, pero bueno, es algo que... Y aparte, bueno, la idea es seguir mejorando la calidad de la base en cuanto a datos de cada lote, que sean lo más completo posible, y cantidad de lotes, por supuesto. Nacho, mencionaste que un porcentaje grande de los lotes se resiembra o algo así, sobre todo los ambientes que llamaste de medio potencial. ¿Se resiembra o se siembra más tarde de lo que se quisiera por una serie de problemas? ¿Cuáles son esas serie de problemas, digamos? Tenés más de la mitad y tenés una parte importante del explicador de la brecha. ¿Esa serie de problemas tiene algo que ver con cómo llega un lote a entrar en soja? O sea, lo que estoy diciendo es, ¿se puede salir del cultivo de soja para ver cómo es la secuencia, para ver cómo corno mejorás eso, digamos, de sembrar cuando querés? Sí, por ahí lo que quise, no sé si lo que quise transmitir es que los lotes que sobre todo sembraron muy tarde de soja de primera, generalmente han sido, los casos son porque se resembraron porque hubo algún inconveniente. Muchos de esos inconvenientes a veces, los últimos años sobre todo, tienen que ver con anegamiento, por ejemplo. Hay suelos que tienen, no sé, en la zona de Rawson, hay los argidoles en la zona de Alberti, que tenemos, y la verdad se pierden lotes, se vuelven a resembrar y por eso se atrasa mucho. Digamos, en la Hidalina también, allá en los toldos, que tienen la napa muy alta, tienen buena influencia de napa y la napa, bueno, vos mejor que nadie, Jorge, lo sabe, pero puede ser muy buena compañera como también puede ser muy mala muchas veces. Y los últimos años nos está siendo bastante mala. Así que un poco por eso es que se atrasan. Después, ¿de qué manera tratar de en esos malos ambientes meter fechas más tempranas? También muchas veces tiene que ver con cómo se organiza cada una de las empresas, me imagino yo, ¿no? A qué le da prioridad, a qué lote le da prioridad, si realmente le están dando prioridad a los lotes de alta producción o a veces por una cuestión operativa tienen prioridad a otros lotes. Un poco tiene que ver todo eso. Con la base que tenemos es difícil de discriminar, pero sí por ahí capaz que en reuniones entre productores plantearnos ese tipo de preguntas, dónde estamos teniendo los cuellos de botella para poder sembrar y optimizar el rinde, puede llegar a surgir una respuesta de ese tipo, me parece. Hay espacio para una pregunta más y ya estamos en tiempo.
Planteaste algo de que hacen ensayos de alta productividad o de alta tecnología. Los ensayos, ustedes, respecto a la tecnología normal del productor, ¿corrigen todo el conjunto de factores o lo hacen en forma individual? Por ejemplo, en uno corrigen únicamente fertilidad, en otro corrigen únicamente densidad, por decirte. No sé si se entiende bien la pregunta. Sí, realmente son varias las cosas que modificamos. Por una cuestión principalmente de fondos, no podemos hacer ese tipo de ensayo que por ahí capaz que hay gente que está trabajando en donde van poniendo o sacando diferentes factores o variando y pueden identificar cuál de esos factores aporta cada uno. Nosotros un poco este ensayo lo tenemos para validar lo que tiene que ver con brechas, digamos, para validar en el sentido de que cada año tratamos de que al cultivo sembrar en la mejor fecha posible y con la mejor estructura que podamos, fertilizarlo, que no le falte nada, de hecho el fósforo tratar de reponer si hace falta en el lote, hasta hemos aplicado micronutrientes, casualmente la soja de segunda que les presenté hoy los datos, pero sí, lo nuestro es como una gran caja negra sería, nosotros podemos tener esa diferencia y saber que es esa la diferencia si podríamos controlar todo. Pero ¿cuál de los factores? Lamentablemente no. Es sobre todo por una cuestión, básicamente te digo, económica. Nos encantaría poder hacer ese tipo de ensayo, pero nos sería muy costoso en tiempo y dinero. No sé si respondo Bueno, estamos en tiempo, me indican, así que le agradecemos a los disertantes y muchas gracias a todos.